Sí, para quien no conozca la obra de nuestra invitada, Marie Bardet es doblemente doctore, es doctora en filosofía por la Universidad París 8 y en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente Marie Bardet es docente en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad General Nacional de San Martín, en Buenos Aires, Argentina, donde además dirige la maestría en prácticas contemporáneas de la Escuela de Arte y Patrimonio. Marie Bardet, además, o por ello, es también bailarina y coreógrafa. Su renombre, entre otras muchas aportaciones que ha hecho a la filosofía de la contemporaneidad, pivota en las múltiples aportaciones que ha hecho a la filosofía desde la danza, a los estudios feministas, a la estética y a los estudios queer. Entre sus múltiples publicaciones podríamos destacar Una paradoja moviente, Louis Filler, Perder la cara y Pensar con mover. Aun con la relevancia de que estos textos y otros muchos que ha publicado han tenido para la filosofía de la contemporaneidad, su impacto no destaca solamente por su obra escrita, sino que la profesora Bardet también es que ha contribuido de manera significativa al mundo de las artes, ha coordinado y acompañado múltiples procesos creativos y residencias artísticas, los cuales están muy presentes, podríamos decir, más que vivos en los textos previamente mencionados. Dicho esto, les dejo con la invitada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Abel, por esta presentación, invitación y haber armado estos 2 días de encuentro en torno también a la defensa de tu tesis. Así que es una gran alegría poder estar acá y poder compartir estas distintas instancias, aún con el temblor de lo que pasa en Palestina al mismo tiempo y aún con el jet lag que me tiene absolutamente descolocada. Pero voy a intentar compartir hoy algunas reflexiones, dada también mi situación de cansancio. Decidí leer el texto que traje. Voy a intentar hacerlo de la manera más amena posible y a pesar de esa suerte de distancia entre la enunciación. Intenté mover esto, pero creo que voy a arrancar un cable, así que voy a dejar de mover. Y también les invito eso, como a ir registrando el modo de poder escuchar la lectura de un texto y eventualmente cambiarse de lugar en algún momento, respirar profundo, tomar agua, para poder sostener nuestra atención conjunta. Tenía ganas de compartir con ustedes unas investigaciones de hace un tiempo y algo más reciente precisamente en torno a Palestina. Así que este texto se llama Me toca Palestina, políticas del tacto y materialidades feministas y queer. Y voy a ir leyendo cualquier cosa. Después tenemos conversación, coloquio con el grupo y conversación entre todos. Cuando digo la palabra nuca, ¿te chupo suavemente hasta hundir el diente aquí? ¿Te estoy tocando acaso? Diana Velesi en su poema No me mandes al rincón. Me toca el olor a podrido que se desprende del riachuelo esta mañana en el barrio de La Boca. Me toca ir a dar clase de introducción a la filosofía en primer año de Sociología y Antropología en San Martín esta noche y la mañana siguiente. Me toca la atención erótica de una amante que esculpe las palabras como flechas y caricias. Me tocan las palabras infantiles que me desayunan con un me gusta vivir, pero hubiera preferido nacer en otra época donde no íbamos a tener que hacer una guerra para tener agua. Me tocan recuerdos de una infancia muy cerca de la huerta y las manos en la tierra. Me toca cambiar el balde del compost antes que se rebalse y seguir escribiendo. Me toca la madera de la silla sobre la que estoy sentada escribiendo en la cocina. Esta forma escritural que raja los artículos de la primera persona del singular, i, o, i, es una cita escritural
a la filósofa, militante, escritora y poeta lesbiana Monique Wittig, que dice: recitar el propio cuerpo, recitar el cuerpo de la otra, es recitar las palabras de las que se compone el libro. La fascinación por escribir lo nunca escrito y la fascinación por el cuerpo no alcanzado proceden del mismo deseo. El deseo de hacer vivir violentamente el cuerpo real en las palabras del libro. Todo lo que está escrito existe. El deseo de, escribiendo, violentar el lenguaje en el que solo puedo entrar por la fuerza. La que escribe es ajena a su propia escritura en cada palabra, porque esta utiliza un lenguaje ajeno a ella. Esta experimenta lo ajeno, ya que este no puede ser un écrivain. Es el símbolo de la experiencia vivida, desgarradora, que es mi escritura. De este corte en dos, que a lo largo de la literatura es el ejercicio de un lenguaje que no constituye a mí como sujeto. Plantea la cuestión ideológica e histórica de los sujetos femeninos. Si yo examino mi situación específica como sujeto en el lenguaje, yo soy físicamente incapaz de escribir no tiene ningún deseo de hacerlo. Esas son las notas de Wittig a la edición en inglés del Cuerpo lesbiano del 75. Retomo aquí esta forma de escribir como un indicio de una duda persistente sobre la consistencia primera y evidente de qué digo cuando digo yo como sujeto de enunciación. Aquí, en el acto de escribir, como en el vértigo que implica tocar. También retomo ese como una búsqueda que sigue ese cuerpo no alcanzado en el Cuerpo lesbiano de Wittig. Se raja así algo de la certeza de la posición activa del sujeto a priori del yo que habla, y me permito balbucear que es tal vez algo de lo que habla que se va constituyendo a desmedida de ese tacto. Hablo hoy, intento, en el medio de ese tocar polisémico, que se encuentra a caballo entre el sentido del tacto, su excitación y toda su contigüidad contagiosa con los otros sentidos, de los que ha sido históricamente separado. También el tacto o el tocar como la sensación de lo que nos toca cuando nos conmueve, en esa confusión material e inmaterial a la vez, propia de lo que nos afecta, de lo que nos emociona, de lo que nos toca como conmoción y su cuasi imperceptible movimiento. También el sentido de tocar como la sensación del peso de lo que nos acaece, que nos recuerda el refrán en castellano: lo que toca, toca, la suerte es loca. Y la sensación, finalmente, de lo que nos concierne, lo que nos rodea con lo que nos implica, nos pliega dentro, y lo que nos hace sentir responsables con la habilidad de responder, como aprendimos con Haraway. Hablo desde a caballo entre todas esas direcciones del sentido del tocar. En el medio de ese estiramiento sensorial y de sentidos, voy siguiendo algunas de las pistas que se abren hacia conceptualidades vitales en torno a los cuerpos y las espacialidades inmateriales y materiales que se instauran con ese me toca. También escribo desde una sensación de apremio epocal, entre un pasado reciente, o no tan reciente, pero que sigue al acecho, llamado pandemia, y un futuro y presente cuyo desastre, es decir, literalmente cuando los astros salen de su trayectoria, se hace presente y nos desafía a habitar e incitar imaginarios evidentemente agotados y desagotados, sin agua y sin energía en más de un sentido.
Ese entre y ese desde, como siempre, están orientados, desorientados. Esa desorientación es menos una situación como geolocalización que caracterizaría lo que se piensa, y es más una tensión o una atención que atraviesa cada percepción. Percibir, pensar, escribir, hablar, nunca se da en un espacio-tiempo ni neutro, ni absolutamente determinante, sino orientado y desorientando. En este caso, me desorienta algo de la percepción de lo que nos tocó como pandemia mundial, que ha sido todo salvo homogénea en las condiciones en las que pudimos atravesarla, vivirla o morir, cada cual en cada rincón de eso que llamamos mundo. Nos tocó con una dimensión global pocas veces percibida con tanta pregnancia. A donde ibas, de donde te llegaban imágenes y relatos, había mucha gente con barbijo, alcohol en gel antes de cualquier cosa, hospitales saturados de personas con baja saturación de oxígenos en sangre y una serie de restricciones drásticas de circulación. Pero también una dimensión global pocas veces percibida con tan evidente desigualdad. La acumulación de capital de las empresas y las personas más ricas del mundo se aceleró vertiginosamente durante ese periodo, mientras la subsistencia de las economías que sostienen la vida día a día se hicieron más precarias aún. Queda pues tironeado y contracturado el músculo con el que decimos nos tocó una pandemia mundial. Queda rondando una suerte de nebulosa en torno a ese nos hiperflexible o más bien sobreestirado entre la amenaza de un virus a nivel de todo el planeta y la evidencia de que no había ningún nosotros homogéneo en lo que estaba siendo tocado por una pandemia. Precisamente tal vez porque nos tocó, se desdibuja de entrada qué le toca a quién es tocado por qué. Una marca de esa vacilación quedará en el raje escritural de ese os. No os tocó y no nos tocó por igual. Lo que os tocó de esta pandemia cuasi mundial fue instalando o más bien rediseñando la sospecha que pesa sobre el acercamiento entre cuerpos y los peligros del tacto. La primera fase de desinfección permanente de las manos y las superficies tocadas, y por ser tocadas, reforzó entre los cuerpos una prevención para con el tocar en su sentido estricto. Tocamiento de una superficie con otra. Tocamiento entre los cuerpos entendidos de manera reduccionista como extensión clara y distinta, partes extrapartes. Luego, rápidamente, entendimos que algo andaba tocándonos por el aire cercano. Esa prohibición o ese peligro del tacto se mezcló con una prohibición de acercamiento, de respirarnos cerca. Las famosas gotículas conformaron sin duda otra espacialidad y otro imaginario del peligro y del contacto, transformando las coreografías sociales que desaprendimos y aprendimos durante meses. Había sido trastocada la noción de cercanía y distancia por un virus que efectivamente se contagiaba, nos tocaba, en cercanía indefinida. Podemos pensar que lo que se restringió, cuando se restringió poder respirar juntas, es cierta posibilidad de la conspiración. Serán también formas de tacto, contactos, sintactos entre los cuerpos que siempre van más allá del estricto límite de su piel. ¿Qué es lo que me toca cuando respiro? Y si nos tomamos un tiempo para percibir la respiración, ¿cómo me mueve el aire que entra y el aire que sale ahora? ¿Hasta dónde y hacia dónde me mueve eso que entra y sale? Ese intercambio de gases. Sin alimentar el ideal de aire puro o de aire libre, cómo nos toca lo intangible y muy pregnante,
la contaminación, el horror, lo irrespirable, lo que no nos permite respirar más a través de la respiración. Compartí una breve práctica similar en junio 2025, al inicio de un taller online de agitaciones, conversación, lecturas y otras oralidades, que se proponía bajo el título Políticas de la tactilidad, haciendo contacto con el pensamiento de Karen Barad, organizado por Trémula, que son Ana Paul, que está acá, Malén Iturri Morilla, Julia Sentis, y que compartimos con Silvio Lang. Ese día, en esa práctica, en ese taller, además del cachetazo o del aire fresco, vino de golpe la evidencia de que lo que me toca, lo que toca a mi cuerpo, también puede proceder de muy lejos. Y no tengo idea exactamente de la procedencia ni de la distancia. Hay cierta proximidad del intercambio oxígeno-dióxido de carbono, donde me toca lo que está cerca como contaminación, pero al mismo tiempo puede ser que lo más lejano también me esté tocando. Unas partículas que vienen de muy lejos. Al pánico corporal de las gotículas que transformó tanto nuestras coreografías sociales post-pandemia, lo venía a sacudir otra intuición a la que se trataba de dar espesor de exploración sensible y conceptual a partir de ciertas teorías y prácticas feministas y queer. Lo que me toca, lo que os toca, desconoce radicalmente, en cierta dimensión, la oposición entre cercano y lejano. Y eso es lo que me gustaría desarrollar con ustedes hoy. Como una pregunta política por nuestras éticas táctiles puede ser otra cosa que un ordenamiento de los problemas según su evaluación de cercanía y distancia en términos meramente euclidianos. ¿Qué alianzas con las prácticas somáticas y ecosomáticas, tanto como las críticas queer a la temporalidad y espacialidad recta y plana, podemos afinar para elaborar nuestras relaciones materiales e inmateriales entre cuerpos, que son todos salvo objetos bien recortados sobre un fondo homogéneo y lineal? ¿Cómo formular nuestras interpelaciones al presente consecuentemente? A partir de esas preguntas y de esas intuiciones, quisiera revisitar una de las frases que más venía circulando en esas mismas semanas y que me había inquietado particularmente en encuentros y reuniones en Buenos Aires en los últimos meses. Se escuchaba mucho decir: el genocidio en Palestina está muy lejos y hay que encontrar maneras de acercarlo. Según esta idea, hay que acercar un problema para que nos toque. Esto presupone una serie de preconceptos. Todo lo que nos toca es lo que está cerca. Lo que afecta a nuestra vida en intimidad es lo más próximo. Y para que haya una acción política, tenemos que acercar los problemas. Sin embargo, estas certezas presupuestas se torcían desde prácticas sensibles, imaginarios y apuestas ecosomáticas, feministas y queer, y en particular las lecturas baradianas del contacto que estábamos convocando en ese taller desde el sur. Pero también, desde ya, muchas experiencias vitales componen cierta proximidad con lo más alejado. Nos hacemos una vida también con lo menos imprevisible o lo que no estaba a priori tan a mano en nuestra historia de vida o en nuestro contexto. Más precisamente, a veces, algo nos toca desconociendo las regulaciones en torno a si está cerca o lejos. La experiencia del tiempo y del espacio es otra cosa que soportes euclidianos de medición de distancia. Y aquí traigo las palabras de Achille Mbembe en una conferencia que pronunció durante la pandemia en septiembre de 2020, El devenir negro del mundo. Desde el punto de vista colonial, el conocimiento como tal no hubiera supuesto necesariamente una estadía con las cosas mismas y mucho menos con las demás.
sino relaciones de distancia entre unidades consideradas de forma aislada entre sí. Unidades mantenidas separadas unas de otras en lo que llamaré una relación de alejamiento recíproco. Y esta capacidad de codificar, moldear, institucionalizar relaciones de separación, esta capacidad no habrá sido solo una invención de la mente. En muchos casos habrá llevado a la destrucción de las condiciones de la experiencia sensible. Una experiencia que, como nos damos cuenta hoy en día, es absolutamente necesaria para cualquier ética de la convivencia. Fin de cita. A partir de estas experiencias y de los pensamientos que ponemos a circular alrededor de nuestras prácticas teóricas fermentadas en estos años transversalmente entre talleres, procesos creativos, seminarios en la universidad, asambleas, escrituras, fanzines, etc., quisiera insistir en pensar algo que nos toca rajando de la oposición absoluta entre cerca y lejos, y rajando de cierta economía espacial de lo cercano y lo lejano. Mi intuición o mi hipótesis es que una manera de hablar de una materialidad queer es haciéndonos cargo de esa extrañeza del espacio y del tiempo, esa manera de extrañar las coordenadas espaciotemporales más o además que identidades. El texto de Karen Barad, Tocando la extraña interior, que publicamos junto con el texto de Amador Follini, Tocar la mano, también escrito durante la pandemia a partir de su experiencia de un proceso creativo en danza, y uno mío titulado Me Toca, que retomo en parte acá, en la colección Pequeña Biblioteca Sensible que dirijo en la editorial Cactus, traza cierta fuerza conceptual para acompañarnos en este trayecto. Ese esfuerzo podría describirlo así, un esfuerzo por pensar cómo hay contacto, no necesariamente desde lo más cercano, sosteniendo el gesto de la pregunta. ¿Cómo poblamos nuestros conceptos, nuestras acciones y nuestras prácticas de contactos que rajan de la oposición absoluta entre cerca y lejos, o que hacen del tiempo y del espacio otra cosa que un soporte de medición de distancias? Así es cuando Barad habla de intimidad sin proximidad. Allí, la proximidad la entiende como una suerte de equivalencia a la cercanía, y lo noto porque no siempre es el caso. Esa expresión aparece en los textos de Donna Haraway, quien lo hubiera sacado de un investigador que trabaja con los osos. Vi que en Asturias había osos pardos también. Se llama Jacob Metcalf y escribió un artículo que se llama Intimidad sin proximidad, el encuentro con los osos pardos como especie compañera. Él desarrolló en su investigación una manera de frecuentar los osos sin proximidad, sin acercarse tanto. De hecho, entiendo que la cercanía total con el oso es bastante peligrosa. Y sin embargo, dice que trabaja en intimidad con ellos. Esa idea de intimidad sin proximidad no se vuelve en Barad otra cosa que pensar radicalmente lo queer que hay en los contactos que hacen a la materia. Lo que llama lo perverso del contacto de la materia, que en lo más íntimo está tocando algo extremadamente extraño. Lo queer de esa materialidad que siempre se está tocándose a sí misma, es una extraña intimidad o una íntima extrañeza. Obviamente, cuando leemos el texto de Barad, se puede leer su insistencia en el tocarse a sí misma, en la experiencia cuántica de campos de la física y queer, como una gran exploración de la masturbación. Pero insinúa algo más. No hay constancia ni garantía de que con nosotras mismas esté todo bien, que esté todo tranquilo, porque estaríamos precisamente entre gente conocida. En lo más íntimo de lo íntimo, lo que hay es una extrañeza absoluta, un contacto sin tacto con esa extrañeza, con ese extrañe que somos. No para de insistir en eso. Uno de los efectos inquietantes y a la vez políticamente vitales es que no nos podemos tranquilizar moralmente, afectivamente,
con que por lo menos cuando estoy en intimidad conmigo misma estoy a salvo porque ya conozco todo. En ese sentido también podemos pensar en lo que Silvio Lang traía en ese mismo taller que dimos juntas, con esa idea de la pedagogía de la desconfianza del contacto que aparece en la educación emocional que recibimos. Desconfiar siempre del extranjero y nunca desconfiar del padrastro o del padre, porque estamos entre nosotras, ¿no? De ahí que toda esa política táctil hegemónica que se rige a partir de dictaminar físicamente qué es lo cercano y qué es lo lejano, presupone moralmente a su vez que en la intimidad estaríamos en lo más cercano y lo más seguro y viceversa. En Argentina, cuando se volvió a abrir la posibilidad del encuentro durante la pandemia, lo primero autorizado fueron los encuentros familiares, diciendo, bueno, la familia nuclear heterosis patriarcal es el lugar de seguridad donde se pueden juntar porque es lo más seguro. Yo me acuerdo con una banda de amigas, con Silvio, con María Landeta, con Ari Lutzker en mi balcón y muchas más en otros lados, diciendo, si hace años que creamos otras intimidades no familiares, ¿cómo podemos cuidarnos entre todos sin presuponer un imaginario de seguridad familiarista apelando a la seguridad del contacto con las más cercanas y mucho menos con la familia nuclear? Pensar los cuidados y las supervivencias en términos de frecuentación que dibuja geometrías variables, no presuponiendo los cerca-lejos. Y cuando Barat dice que hay una perversión del tacto cuántico, porque las partículas cuando se tocan lo más íntimamente, se tocan con lo más extraño, lo está diciendo al nivel ontológico, al nivel de cómo son las cosas, al nivel del ser mismo o más bien del ser estando, para ese caso. Y leyéndole nos invito a pensar una suerte de efecto epistemológico y político de esa intimidad sin proximidad. Los efectos de cierta intimidad entre experiencias heterogéneas y que sin embargo no necesariamente son próximas o no necesariamente son idénticas. Yo creo que a veces nos sentimos en algunos procesos vitales, amorosos, investigativos, creativos, etc., muy en intimidad con lo más extraño, con una extrañeza radical, ¿no? Cuando a veces estamos en proceso creativo y de repente aparece algo que alimenta ese proceso y que viene de totalmente otro campo, otro universo, que a priori no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. No, efectivamente no tiene nada que ver. Sin embargo, se tocan y nos tocan. Y en ese sentido se rigen por otra lógica, una vez más, que la de cercanía-distancia. Lejos de asumir eso, a veces, muchas veces, queremos dar cuenta de ese acontecimiento, de esa intimidad extraña, y hacemos todo un recorrido para probar, para explicar, para acercar esas cosas y justificar en qué tienen que ver. El riesgo para mí de ese recorrido es que opera por homogeneización de los elementos del proceso y de esas extrañezas en contacto. Ahí, algo de la intimidad sin proximidad que traen Barat y Haraway a partir de la relación del investigador con el oso, resulta estimulante para intentar ralentizar o suspender, tal como hacemos en la técnica Alexander con el primer gesto que nos viene, esa tendencia comparativa homogeneizante de nuestros pensamientos. Hacemos de este recorrido con Barat una suerte de antídoto al método comparativo, a esa tendencia muy asentada según la cual la comparación es la única manera de acercar dos experiencias extrañas. Como si el método comparativo, que consiste en encontrar los puntos en común, fuera la única manera para justificar que sentimos una intimidad muy fuerte con lo extraño. Se trata de un problema obviamente metodológico, pero también es un problema político crucial. A mediados de julio de 2025 estábamos reunidos en torno al libro de Dani Selko, Oreja Madre,
recientemente publicado por Caja Negra, En la casa de Yo no fui, una asociación transfeminista de acciones anticarcelarias y abolicionistas penal. Era una suerte de asamblea, conversatorio, presentación del libro. Hay que saber, y creo que en el Estado español es bastante distinto, que en Argentina, en Buenos Aires, es muy recientemente que se está pudiendo decir la palabra genocidio hablando de Palestina en público. Yo recuerdo en agosto de 2024, en una conferencia pública, pronunciar la palabra genocidio transpirando y temblando. Incluso antes de la conferencia casi pedí permiso a las personas con quien iba a compartir la mesa porque pensé que se podían sentir incómodos. Suspendí el gesto justo antes, ¿no? Pero para decir un poco el contexto. Hace muy pocos meses entonces que se está empezando a hablar de genocidio en Palestina desde Buenos Aires. Cada vez hay más personas en las marchas, al principio éramos 40. A pesar del estruendo silencio en casi toda la prensa y de una fuerte criminalización serial, en particular de los docentes que lo nombran en el aula, como Ana Contreras, hasta Federico Puy y Daniel Otero, que se encuentran judicializados por hablar de Palestina en el aula. En ese encuentro de julio de 2025 apareció mucho entre nosotros esa idea de que teníamos que acercar el dolor de Palestina. ¿Cómo hacemos para que el problema de Palestina nos toque a una población que aparentemente no está tocada? Una primera pista comparativista fue encontrar puntos en común, y la verdad que no cuesta mucho, entre el gobierno de Milei y el gobierno de Netanyahu. La lista de comparación es muy fácil de encontrar. Por ejemplo, los mismos gases lacrimógenos que caen sobre la marcha de las jubiladas en Plaza de Mayo todos los miércoles han sido testeados por el ejército israelí. Y sin duda, la comparación de las políticas de la crueldad de Trump, Milei y Netanyahu dan muy rápidamente una serie de continuidad y semejanzas. Pero ahí a mí me empezó a inquietar algo. Entonces, ¿solo nos van a tocar las cosas con las que vamos a poder comparar y encontrar similitudes y cercanías? ¿Solo nos van a tocar aquellas experiencias con las que vamos a poder establecer una suerte de comparativismo que nos justifica sentirnos tocados? Estoy, evidentemente, totalmente obsesionada con esta pregunta desde ese momento. ¿Existe una manera de dar cuenta de conexiones o de contactos entre experiencias vitales y políticas sin necesariamente explicar por qué se tocan, por qué nos tocan, a partir de un comparativo o una comparación? ¿Hay una forma de la insurrección vital, de solidaridad como contacto político, que no pase por el método occidental comparativo que opera por homogeneización e identificación? Porque en efecto, lo que permite comparar dos cosas para encontrar puntos en común es poner los elementos en un mismo plano, mirarlos desde la cierta buena distancia homogeneizante, la famosa mirada oculocéntrica, es decir, haciendo foco de frente, centralizando la visión, donde se pueda ver todo en un mismo plano, presuponiendo necesariamente algún telón de fondo homogéneo sobre el que se van a destacar los puntos similares y los opuestos. Y si bien el método comparativo es la epistemología tal vez la más utilizada, incluso para acercar otras culturas u otras experiencias, no deja de implicar cierto achatamiento de la experiencia, para decirlo de alguna manera. Hay que lograr aplanar la experiencia para que pueda tener un apoyo similar sobre un mismo fondo. El plano comparativo puede ser las experiencias de violencia, corriendo el riesgo de homogeneizar las violencias, estableciendo una continuidad comparativa. ¿Es necesario comparar las violencias para sentirnos en contacto? Y no, hay veces que hay experiencias políticas que nos tocan sin sentido de semejanza y sin justificación comparativa. ¿Cómo podemos sostener entonces que hay modos de conexión? Porque todo está ya mezclado de antemano. Porque se tocan trayectorias vitales y de lucha sin necesariamente tener el argumento explicativo que lo justifica a posteriori.
Existen experiencias políticas de intimidad de las luchas sin proximidad y sin tener que hacer la retórica de comprobar la proximidad. Nos toca Palestina hoy cerca lejos, no importa. Mientras nos toca el levicidio de Barracas y la amenaza a toda la vida por la avanzada brutal, extractivista y financiera. O sea, no porque está cerca, no a pesar de que esté lejos. Nos toca por otra lógica de la inmaterialidad del contacto, que hace a la vida y que hace a la necropolítica en curso también. Si retomamos entonces esa intimidad sin proximidad como gesto queer matérico, cuando Barat nos dice por qué la materialidad es queer, porque se toca a sí misma siendo muy extraña, no se toca a sí misma reconociéndose idéntica a sí misma. Se toca a sí misma no a pesar de su extrañeza o superándola, sino en tanto extraña. Se derrumba el principio de identidad de sí misma, incluso al nivel de la materia. Pero también, al mismo tiempo, creo yo, se desfonda no solamente la identidad del sujeto o del individuo o del pedacito de materia, sino que se desfonda el imperativo comparativo o el imperativo de comparación como única manera de conectar dos experiencias heterogéneas. A su vez, insiste, sigue, continúa, o para usar un viejo y querido verbo, dura, es lo que va a llamar ese dinamismo interminable, con una pregunta en ese texto que tal vez pasa en general desapercibida. Barat se pregunta, ¿cómo proceder con exquisito cuidado? Apareció en nuestra lectura en ese taller como uno de los criterios inmanentes del texto y desemboca aquí en una atención a la manera en la que se tocan las diferencias radicalmente. Y podemos dar cuenta de eso sin volver a pincharlas como mariposas de entomología en el fondo homogeneizante de la comparación. Es ahí donde para mí toman fuerza esos acercamientos. Cuando toman ese estatuto ambiguo entre lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico, como una inquietud política transversal, ahí es donde me parece lo más interesante. No es solamente la definición de la materia, sino cómo vamos a seguir hablando y callando de lo que hablamos. Cómo vamos a seguir haciendo y dejar mucho de hacer lo que hacemos. Como maneras de sostener algo en común, una intimidad extrañísima y hacer con todo lo que nos toca sin proximidad. No necesitamos acercar las diferencias para que se toquen, ni para poder transitarlas conjuntamente y dar consistencia a las alianzas. Una vez más, entonces, hoy nos toca Palestina. No nos toca Palestina porque esté cerca, porque en el fondo nos toca de la misma manera que en nuestra vida cotidiana. Tal vez no necesitamos probar eso para indignarnos y para que sea una sublevación vital de radical importancia en este momento. Si no, corremos el riesgo de entrar en una suerte de evaluación de la legitimidad de cada tacto y de cada sublevación capilar, juzgando qué es lo que nos tendría que tocar primero porque está más cerca. El ataque sistemático a comunidades indígenas en Argentina, por ejemplo, que es totalmente real y tiene que ser motivo de sublevación. Pero ¿cómo no entrar en una carrera de competencia de lo que más nos toca, sino establecer las alianzas políticas de la dérmica de lo que nos insurge, al mismo tiempo y con sus diferencias, el ataque a las comunidades más cercanas y a Palestina? ¿Cómo sostener la heterogeneidad de los casos y los gestos de justicia a la altura de todo lo que nos toca, también con todo lo más que humano que nos toca junto con lo humano? Si está cada vez más evidente que vivimos un ataque a toda la vida, a tantas formas de vida, y ahí toca nuestra vida. No es tanto desde una certeza de cuál es lo constitutivo de ese nosotros, sino volviéndolo una pregunta irreverente e insistente, una vez más, desde el que sostener las vidas posibles e imposibles que nos armamos. Una pregunta que vuelve a mover los bordes de nuestra piel en cada ocasión,
más que un sujeto político estable. La vida está en riesgo, dice la bandera de la columna Mostri en cada una de las marchas contra el fascismo y el gobierno de Milei en Argentina desde 2024. Y con más fuerza desde las asambleas y la marcha antifascista y antirracista del 1F contra Milei y sus declaraciones homofóbicas en Davos. Toda vida que está en peligro, acá, allá, cerca, lejos, sin comparación ni semejanza. El genocidio palestino toca lo más íntimo de nuestras vidas en este momento, sin proximidad o cercanía, con extrañeza radical y sin necesidad de encontrar la línea recta de un eco como comparador universal para poder dar cuenta de ese tocar. Barat dice, la indeterminación ontológica, que no es incertidumbre epistemológica, se halla en el corazón de la materia de preocupación y no es la materia de preocupación. En efecto, lo que está en discusión no es más bien la naturaleza misma de la existencia, o más bien de la inexistencia, o más bien de las condiciones de imposibilidades para la inexistencia. Sin lugar a dudas, el vacío está haciendo sus propios experimentos con el no ser. Fin de la cita. Nos toca casi desde un vacío, que es un lugar para las preguntas por las imposibilidades de las inexistencias. Esa indeterminación que apareció atocando el extraño interior no es una gran celebración liberal de que todo es posible, sino el latir perverso de los dinamismos de la indeterminación. Seguir tocándonos con el problema, con un infinito de imposibles, es el dinamismo de lo que se va dando, de los encuentros que se dan y se pierden entre lo que se efectúa y la mirada de virtuales que lo acompañan, incluso a destiempo. Así, ese vacío vertiginoso que nos trae Barat, que nos toca, no se vuelve tanto una duda epistemológica, ni tampoco una postura a priori ontológica o moral de la aceptación positivista de las cosas como son, sino un trabajo de ir tocando y dejándonos tocar por lo que va tomando consistencia entre los potenciales de desintensificación y desviación de lo que ya está en curso. Un tocar y dejarse tocar como acompañarnos entre las ruinas, ni armonioso, ni solamente humano, necesariamente polifónico y tal vez cada vez más cacofónico. Toca rajar de la trampa que se suele tendernos al darnos a elegir entre ser tachados de idealista o tener que demostrar lo bien que aceptamos la realidad. Entre la acusación culpógena de pecar de optimismo o la tranquilidad asegurada por anteponer un pesimismo a fortiori. Y vuelvo a Barat. La indeterminación no es el estado de una cosa, sino un dinamismo interminable. Indeterminadamente, cada tacto, cada gesto, se vuelve compost de las habilidades para dar y recibir respuestas, junto a lo que se abre con los dedos, la palma y el dorso, a lo largo, ancho y espeso de lo indeterminado de la iteración de las materias inmaterias de los cuerpos. Entonces la impotencia no sería ni la mala ni la buena conciencia que tiene que venir a templar nuestro entusiasmo, sino una frecuencia de base que acompaña y con la que se acompaña cualquier gesto inmaterial apenas inexistente. Seguir tocando, siendo tocada por ese vacío, la nada, el grado cero de lo imposible, hace de la impotencia una frecuencia del hacer y no la perfecta oposición a la potencia. Seguir encontrando los tonos de los músculos, de la atención y de las voces, afines con la indeterminación material para cultivar los gestos del apenas hacer y al escuchar al ras de las desviaciones del mundo, prestando atención a lo que vibra y a lo que se descompone en el desastre en curso. Obviamente con esto no es que tenemos una solución, ni un gran poder deslumbrante de convencimiento, sino tal vez, espero, simplemente,
algunas coordenadas para un ejercicio situado y modesto de juntar hilitos de imaginario político y ojalá de encontrar una manera más, junto con muchas otras maneras, de atravesar las angustias colectivas, de abrazar las impotencias y potencias como modo de estar también en lucha y de reimaginar el músculo agotado que nos permita seguir estando juntos, ensayando contactos imposibles. Decirlo, no dejar nunca de decirlo, sostener ahí una orientación. Estamos siendo tocados por Palestina, nos toca el genocidio al pueblo palestino, nos toca cada día sin justificación ni comparación. Atraviesa nuestra vida y nos toca la exigencia de seguir encontrando, exigiendo manera de pararlo. Mientras escribía estas últimas líneas, el ejército israelí empezó la invasión terrestre, el desplazamiento forzado y el exterminio del pueblo intensificó el exterminio del pueblo de Gaza. Mientras pronuncio esas palabras, acaban a la madrugada de interceptar en aguas internacionales a gran parte de la flotilla. También avanza en cada extensión de colonia y arrestos ilegales masivos en Cisjordania. Nos toca, porque no hay manera de que no nos toque. Nos está atravesando. Nos toca Palestina y nos toca seguir encontrando manera de nombrarla y de imaginar y de concretar cada gesto común de exigencia de justicia a la altura de ese tocar en cada lugar y en cada momento. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mari, Gracias a ustedes por la escucha y el sostén. por este texto tan conmovedor y tan impactante e intenso, y creo que todos estaremos de acuerdo con ello. Tenemos unos minutos para hacer, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, antes de dar paso al coloquio. Yo estaré aquí como su ama de llaves, pasando el micro a quien quiera hablar. Hay palabras, conceptos. Ajá. Bueno, hay algunas palabras que me gustaría saber si te resuenan con todo esto que nos hablas de la homogeneidad y del tocar, que sería la cicatriz, memoria, porque cuando nos acercamos hay dolor, ¿no? Y ese dolor puede dejar cicatriz, huella, memoria. Entonces, pero eso también te concientiza. No sé si te resuena. Sí, muchas gracias. Y no creo tener que ser quien acredita o no. O sea, agradezco mucho la intervención y sí, es también una manera muy directa y pregnante como de pensar que precisamente la piel no es ese fondo homogéneo, ¿no? A la que a veces en algunos, bueno, de lo que charlamos un poco más temprano, pero se ha querido reducir tipo la piel a ser simplemente un envoltorio limitante del cuerpo como extensión y extensión, y que también está compuesto, digamos, de temporalidades y de memorias. Sí, muchas gracias por traer la imagen. Gracias.